Hola a todos, bienvenidos a mi podcast. En esta oportunidad hablaremos de la sombra de Orión de Pablo Montoya. Bueno, como consecuencia de Orión tenemos la fosa común que marca profundamente la historia de nuestro país. Pero Orión es ese nombre poético que quiso darle Pablo Montoya. Pero todos sabemos que Orión es ese alguien que da la orden de hacer una operación y de armarla. Bueno, quisiera hablar de Pedro Cadavid, es ese personaje principal en el cual Pablo Montoya es como si reencarnara en él y desde allí cuenta toda la historia de su novela. Hay una parte muy especial y que me gusta mucho y es que Pedro Cadavid se enferma de violencia. Me gusta mucho, ¿por qué? Porque todos los colombianos estamos enfermos de violencia, pero no somos conscientes de ello. Pero Pedro sí era consciente de que estaba enfermo de violencia. Entonces él desciende al infierno, por un lado desciende a ese ciclo del infierno de la desaparición forzada, y eso me hizo acordar de Dante en la Divina Comedia, pero pues Dante no metió en su historia desaparecidos, porque en ese entonces pues no existían. Entonces, hablando de la desaparición forzada, yo siento que nosotros tenemos esa necesidad de hacer ritos fúnebres. Para nosotros es importante enterrar a nuestros seres queridos, pero existe una aberración en este país de no dejar de hacer estas cosas, de quitarnos ese derecho de cuando muere algún familiar de nosotros, o en este caso de la desaparición forzosa, no tengamos el derecho de enterrarlos. Y esto es importante, ya sea para cerrar un ciclo de nuestro duelo, o porque tenemos creencias, o ya sea, bueno, por distintas cuestiones, nosotros tenemos ese derecho. Y aunque personalmente a mí no me han desaparecido ningún ser querido, como ciudadana colombiana, a mí me han desaparecido un país entero. Bueno, por otra parte, también quiero hablar de ese proceso literario que tiene Pablo Montoya para darle la voz a los desaparecidos. Por ejemplo, cuando habla de Antígona, que se confronta con Creonte, que Creonte es el Estado y el que prohíbe que entierren a las personas, y Antígona decía, es que yo voy a enterrar al ser próximo. Entonces ella lo enterró, ¿y cuál fue el castigo? Pues la condenaron y Antígona finalmente se suicida. Y en Shakespeare, en Hamlet, por ejemplo, ella necesita hablar con el fantasma de su papá. Entonces, notan esa necesidad de los seres humanos por tener contacto, o por lo menos por darle ese último, por despedirnos por última vez de nuestros seres queridos, que muchas veces aquí en Colombia pues eso no ha sido posible. Bueno, también en la historia esa importancia de pronto que le dan a los artistas, los que cantan hip hop en la Comuna 13, estas mujeres que tejen. Yo siento también que el arte y la cultura hacen esa posibilidad de tejer las relaciones entre la sociedad. Sí, el arte es el poder de lo simbólico, el poder de hablar, de crear lenguajes que permitan no agredirnos. Esa es la cultura, ese es el arte, esa es la literatura, ese es el poder de podernos comunicar sin agredirnos. Por último, llegué a una breve conclusión, y es que tomar yagé no nos va a curar a todos los colombianos. ¿Y por qué digo lo del yagé? Porque finalmente estas son medicinas ancestrales, medicinas que vienen de la tierra. Y yo siento que finalmente ese es nuestro problema, la tierra. La expulsión de la tierra, la mala distribución de las tierras, el apoderamiento de una élite de las tierras. Sí, ese es nuestro problema y aún no lo hemos resuelto. Y para terminar, quiero dejarles esta pregunta, y es que ¿ustedes creen que a los políticos colombianos les falta sensatez